Buenas tardes, ¿cómo les va? Ojalá se encuentren muy bien o todo lo bien que la pandemia y la cuarentena les permita. Acá estamos de regreso en nuestro espacio que nadie nos ha pedido de lectura de cuentos de día por medio. Como título creo que podríamos mejorarlo. Prometo trabajar en el asunto. Bueno. ¿Qué les voy a proponer hoy? El último que compartimos fue un cuentazo de Borges, Emma Suns. Cuentazo, la verdad. Y vamos a insistir, seguramente, alguno de estos días con un poco más de Borges, que nunca está mal seguir con Borges. Pero me está empezando a pasar algo, que es, tengo que empezar a buscar cuentos. Cuando yo arranqué con esto de leer cuentos en Instagram, al principio de la cuarentena de acá de Argentina, les soy sincero, no pensé que iba a necesitar tantos cuentos. Y de hecho hay muchos que los perdimos, entre comillas, porque de entrada no se guardaban los vivos de Instagram. No sé qué sucedió en algún momento con Instagram, que estos vivos de Instagram empezaron a darme la opción de guardarlos y de conservarlos. Si no, se guardaban solo como historias y después desaparecían. Se guardaban 24 horas y después desaparecían. En algún momento empezaron a guardarse y desde ahí es que me puedo fijar cuáles ya he leído, porque aparte a veces me da miedo de volver a leer alguno que ya leí, porque bueno, estamos grandes. Pero bueno, en esto de buscar y buscar a otros autores, otras autoras que no haya leído, encontré algunas buenas antologías de cuentos. Importante acudir a las antologías porque, bueno, otros han hecho un interesante trabajo previo en una antología de seleccionar, ni más ni menos. Y encontré algunas. Y una de las que encontré es esta antología de Claudia Piñeiro que se llama Cuentos de Matrimonios. Lo publicó Alfaguara. No lo van a encontrar ahora, seguramente, creo. Se publicó en 2010, en abril de 2010. Estaba pensando, claro, y hacía tiempo que no veía yo este libro en mi biblioteca, pero fue de cuando mi biblioteca empezó a crecer. ¿Por qué empezó a crecer? Porque yo en 2008 empecé a publicar con Alfaguara y me empezaron a regalar libros de Alfaguara y entonces yo empecé a acumular y a pedir ni más ni menos libros, y bueno, cuando vos te vas haciendo más conocido también te regalan otros libros y bueno, así fue como fue creciendo mi biblioteca. Pero bueno, esta antología de Claudia pertenece como a ese primer gran aluvión de libros. Lo leí en su momento, quedó en la biblioteca y ahora me lo encontré y le vamos a dar buen uso en nuestros próximos encuentros, porque hay muy buenos cuentos que, bueno, como la antología se llama Cuentos de Matrimonios, claro, el punto de conexión que encontró Claudia para la antología tiene que ver con esto de historias de conyugalidad, de alguna manera. Y el cuento que les voy a compartir hoy es de Alberto Moravia, un escritor italiano que vivió buena parte del siglo XX. Nació en 1907 y murió a fines del siglo XX. No solo me gusta mucho el cuento, sino una de las cosas que más me gustan del cuento es... A ver, ¿cómo explicarles esto? Cuando el narrador no advierte algo que el lector sí advierte. ¿Vieron la famosa cuestión del narrador omnisciente?
del narrador que todo lo sabe y lo comparte con el lector. Bueno, es un recurso natural, esperable, interesante, bla, 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 bla. Pero es muy interesante este otro ejercicio que van a ver en el cuento de Moravia, donde el que menos sabe del asunto es el narrador. Traten de quedarse con esto en mente, se lo leo y creo que lo van a entender a qué me refiero. Como les dije, de la antología Cuentos de Matrimonios, que está prologada y escogida por Claudia Piñeiro, de Alberto Moravia, No ahondes. Añese podría haberme avisado, en lugar de irse así sin siquiera decir muérete. No creo ser perfecto, y si ella me hubiese dicho qué le faltaba, habríamos podido discutirlo. En cambio no, en 2 años de matrimonio ni una palabra. Y luego, una mañana, aprovechando un momento en que yo no estaba, se fue de improviso, como hacen las mucamas cuando encontraron un puesto mejor. Se marchó y todavía ahora, 6 meses después de que me dejó, no entiendo por qué. Esa mañana, luego de haber hecho las compras en el mercadito del barrio, me gusta hacer las compras a mí, conozco los precios, sé lo que quiero, me gusta regatear y discutir, probar y tocar, quiero saber de qué animal proviene mi bife, de qué canasto viene la manzana. Salí de nuevo a comprar 1,5 metros de cinta para coserle a la cortina del comedor. Como no quería gastar de más, caminé bastante antes de encontrar lo que necesitaba en un negocio pequeño de la vía del Unitá. Regresé a casa a la 1:20, entré en el comedor para comparar el color de la cinta con el de la cortina y de repente vi sobre la mesa el tintero, la lapicera y una carta. A decir verdad me impresionó una mancha de tinta sobre el mantel de la mesa. Pensé, pero mira qué descuidada, manchó el mantel. Levanté el tintero, la lapicera y la carta, tomé el mantel, fui a la cocina y allí, fregando fuerte con limón, logré sacarle la mancha. Luego regresé al comedor, lo puse en su lugar y recién entonces me acordé de la carta. Estaba dirigida a mí, Alfredo. La abrí y leí. Hice la limpieza. La comida te la preparas tú. Total, estás acostumbrado. Adiós. Vuelvo a lo de mi mamá, Añese. Por un momento no entendí nada. Luego releí la carta y al fin comprendí. Añese se había marchado. Me había dejado luego de 2 años de matrimonio. A fuerza de costumbre coloqué la carta en el cajón del armario en el que guardo las boletas y la correspondencia, y me senté en una sillita cerca de la ventana. No sabía qué pensar, no estaba preparado, y casi no lo podía creer. Mientras reflexionaba, fijé la mirada en el piso y vi una pequeña pluma blanca que debía haberse salido cuando Añese quitaba el polvo. Recogí la pluma, abrí la ventana y le tiré fuera. Entonces tomé el sombrero y salí de casa. Aunque, según uno de mis vicios, caminaba por la acera pisando una baldosa sí y una no, comencé a preguntarme qué cosa le podía haber hecho a Añese para que me dejara con tanta maldad, casi con intención de humillarme. En principio, pensé, veamos si Añese puede reprocharme alguna traición aunque sea mínima. Me respondí enseguida, ninguna. De hecho, nunca me interesaron mucho las mujeres, no las entiendo y no me entienden, pero desde el día en que me casé, puede decirse que las mujeres dejaron de existir para mí, a tal punto que Añese misma me provocaba cada tanto preguntándome ¿qué harías si te enamoraras de otra mujer? Yo le respondía, no es posible, te amo, y este sentimiento durará toda la vida. Ahora que lo pienso nuevamente, me parecía recordar que él toda la vida no la había alegrado. Por el contrario, había puesto cara larga y se había callado. Pasando a otro orden de ideas, quise examinar si acaso Añese me había dejado por causa del dinero y de cómo yo lo manejaba. Pero también esta vez concluí que tenía la conciencia tranquila. Dinero, es verdad. Yo no le daba más que excepcionalmente, pero ¿qué necesidad tenía ella de dinero? Yo estaba siempre allí dispuesto a pagar. Y no lo manejaba con maldad. Juzguen un poco ustedes. Al cine 2 veces por semana, al café 2 veces, y no importaba si tomaba un helado o un simple expreso, un par de revistas ilustradas al mes y el diario todos los días, en invierno a veces también a la ópera, en verano las vacaciones en Marino en casa de mi padre. Esto en cuanto al entretenimiento. En cuanto a la ropa, Añese podía lamentarse aún menos, cuando necesitaba alguna cosa, ya fuera un sostén o un par de medias o un pañuelo.
Yo siempre estaba listo. La acompañaba a los negocios, elegía con ella los artículos, pagaba sin chistar. Lo mismo con las modistas y sombrereras. No había vez en que ella me dijera necesito un sombrero, necesito un vestido, en que yo no le respondiera vamos, te acompaño. En cuanto al resto, debo reconocer que Añese no era exigente. Después del primer año dejó casi por completo hacerse vestidos. Más bien era yo, ahora, quien le recordaba que necesitaba esta o aquella prenda. Pero ella me respondía que tenía la ropa del año anterior y que no le importaba, hasta tal punto que llegué a pensar que en ese aspecto era distinta de las otras mujeres y que no le importaba vestirse bien. Por lo tanto, cuestiones del corazón y dinero, no. Restaba lo que los abogados denominan incompatibilidad de carácter. Ahora me pregunté qué incompatibilidad de carácter podría existir entre nosotros si en 2 años nunca habíamos discutido ni una sola vez. Estábamos siempre juntos. Si existía esta incompatibilidad, se habría manifestado. Pero Añese no me contradecía nunca. Es más, se puede decir que ni siquiera hablaba. Algunas noches que pasábamos en el café o en casa, a duras penas abría la boca. Era yo el que hablaba siempre. No lo niego, me gusta hablar y escucharme hablar, especialmente si estoy con una persona con la que tengo confianza. Tengo la voz calma, regular, sin altos ni bajos, razonable, fluida, y si me embarco en un tema, lo examino de cabo a rabo en todas sus aristas. Los temas que prefiero, pues, son los domésticos. Me gusta hablar del precio de la ropa, de la disposición de los muebles, de la cocina, del radiador, en síntesis, de cualquier tontería. Nunca me cansaré de hablar de estas cosas. Me gusta tanto que a menudo me doy cuenta de que comienzo nuevamente desde el principio con los mismos razonamientos. Pero seamos justos. Con una mujer estos son los temas que surgen. Si no, ¿de qué se debe hablar? Añese, por su parte, me escuchaba con atención. Por lo menos así parecía. Una sola vez, mientras le explicaba el funcionamiento del calefón eléctrico, me di cuenta de que se había dormido. Le pregunté, despertándola, ¿pero qué pasa? ¿Te aburrías? Ella me respondió enseguida, no, estoy cansada, anoche no dormí. Los maridos se ocupan de la oficina o del negocio, o quizá no se ocupan de nada, pero salen con los amigos. Sin embargo, para mí, mi oficina, mi negocio, mis amigos, eran Añese. No la dejaba sola ni un momento. Estaba junto a ella, quizás le sorprenda, hasta cuando cocinaba. Tengo pasión por la cocina y cada día, antes de las comidas, me ponía el delantal y le ayudaba a Añese en la cocina. Hacía de todo un poco, pelaba las papas, separaba los porotos, batía, vigilaba las ollas. Le ayudaba tan bien que ella a menudo me decía, mira, encárgate de todo, que me duele la cabeza, voy a recostarme. Y entonces cocinaba solo, y con la ayuda del libro de cocina, era incluso capaz de lograr platos nuevos. Es una pena que Añese no fuera golosa, más bien en los últimos tiempos se le había ido el apetito, y a veces ni siquiera tocaba la comida. Una vez me dijo, así en broma, te equivocaste al nacer hombre, eres una mujer, más bien una matrona. Debo reconocer que en esta frase había algo de verdad. De hecho, además de cocinar, me gusta lavar, planchar, coser y a veces en las horas de ocio, bordar pañuelos. Como dije, no la dejaba nunca, ni siquiera cuando se le ocurrió, no sé por qué, aprender inglés. Para estar junto a ella, me avine incluso a aprender esa lengua tan difícil. Estaba tan apegado a ella que a veces hasta me sentía ridículo, como ese día en que, al no haber entendido una frase que ella me había dicho en voz baja en un café, la seguí hasta los servicios y la cuidadora me detuvo y me advirtió que era el baño de señoras y que no podía entrar allí. La verdad que no es fácil encontrar un marido como yo. A menudo ella me decía, tengo que ir a tal lugar a ver una persona que no te interesa. Pero yo le respondía, voy también, si no tengo nada que hacer. Ella entonces me respondía, por mí ven también, pero te advierto que te vas a aburrir. Sin embargo, no me aburría, y después se lo decía, ¿viste que no me aburrí? En síntesis, éramos inseparables. Pensando en estas cosas y siempre preguntándome en vano por qué Añese me había dejado, había llegado al negocio de mi padre. Es un negocio de objetos sagrados en las cercanías de Piazza de la Minerva. Mi padre es un hombre joven todavía, de cabellos negros, rizados, con bigotes negros y bajo esos bigotes una sonrisa que nunca he comprendido. Quizá por la costumbre de tratar con los sacerdotes y personas devotas, es dulce, calmo, siempre de buenas maneras, pero mamá, que lo conoce, dice que en el caso de él,